Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Pendiente Podcast para emprendedores y salud. Este Café Pendiente. Gracias, Laura, por aceptar la invitación a estar acá en este espacio. Gracias por la paciencia, porque hoy hemos tenido muchos problemas técnicos, pero Aquí vamos. Antes de empezar, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en Instagram, que también por ahí estamos como compartiendo todos sus contenidos. Y empecemos entrando en materia. Nuestra invitada hoy es Laura, de Medicamentos La Perla. Nada, bienvenida a este espacio para aceptar nuevamente. No, gracias a ustedes, Juan y Angie, por la invitación. De verdad que es un espacio que vamos a disfrutar mucho. Esa es la idea. Y empecemos y entremos en materia. O sea, empecemos a nos contes, en este caso, bueno, ¿quién es Laura o qué hace Laura? Por un diplomado, ¿sabes? Bueno, Laura es una mujer que vive aquí en el Carmen de Llorán desde los 4 años. Entonces soy bastante católica, que ama este pueblo con todo su corazón. En este momento tiene una empresa de cerámica que se llama Cerámica La Perla. La construí ya hace 10 años y yo inicié fue con muchas ganas y con todas las ganas que tenía de montar un taller de cerámica porque mi mamá me metió como en el mundo de la cerámica y me enamoré completamente de ella y dije quiero tener un taller de cerámica y resulté teniendo un taller pero se fue creciendo bastante. Bueno, hay que hablar de tu mamá. Tu mamá es como la que digamos que te sembró esa semilla, pues como el tema de la cerámica o por dónde nace o ella tenía también familia. Pues, Sí, como ese no, tema. exactamente. Mi mamá trabajó en empresas que ya desaparecieron con el paso del tiempo, que quebraron. Y cuando yo estaba en embarazada, tenía una niña, ella me enseñó a decorar y luego quise aprender un poco sobre el proyecto porque lamentablemente aquí no nos enseñaron nada en los colegios sobre cerámica pues cuando yo estudiaba. Entonces ya quise estudiar o aprender un poco de la cerámica y hice varios cursos y aprendí sobre la cerámica y quise meter el taller. Me enamoré completamente de la cerámica y dije, esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Y ahí fue donde empecé. Y ahí fue donde empezó todo. bueno, y tú nos contabas que pues en el tema del embarazo y todo eso, y empezaste, una vez nos decías como que, sí, yo dije y empecé con X piezas, que apareciste como un canal. Ah, sí, no, pero esto fue hace ya. ¿Hace Cuando cuánto? esa empezó en medio de la pandemia, resulta que yo no tenía un trabajo estable y obviamente por varias razones a todos les tocó empezar de cero En plena pandemia. en plena pandemia. En ese entonces yo no tenía nada de, o sea, no tenía de dónde sostener como pues a mi hija. Entonces decidí montar el taller porque ya tenía un poco de conocimiento, un poquito. Y dije, voy a hacer el taller, pero entonces aquí en la alcaldía del Carmen en ese entonces empezaron a hacer cursos en internet y yo me metí a hacer un curso de marketing digital muy básico, que abrir WhatsApp, Facebook, Instagram y llegué y dije, le voy a poner a mi taller, será fácil la perla. ¿Por qué? Porque el Carmen es conocido como la perla semilla de Mérida. Entonces quería que tuviera un nombre emblemático y empecé a abrir las redes sociales. ¿Quiénes me seguían? Pues conocidos que tenían Instagram, Facebook, ni siquiera mi familia porque no manejaban las redes sociales. Entonces eran muy poquitos seguidores. Cuando empecé con Cerámica La Perla, yo empecé con una pepita de Catrina. Así empecé Cerámica La Perla, sin dinero. Entonces en el balcón de la casa donde yo vivía, llegó un amigo y me dijo, ¿ahora qué quiere hacer? Y yo, ay, no, pues yo ahora quiero ser independiente, porque de verdad que se en una situación como esa y uno se queda como sin saber qué hacer. Entonces, él llegó y me dijo, Laura, pues si quiere, ¿qué le hace falta? Y yo, pues, lo más importante. Y dijo, no, si quieres yo le colaboro. Entonces él me regaló una botella como de 3 litros de barbotina. La barbotina pues es algo con el que trabajamos en la cerámica. Un bulto de yeso y me regaló una matriz de una aguardiente. Y yo empecé con eso y él me dijo, empiezo a trabajar, trabaje cositas pequeñas, a ver cómo le va. Y yo empecé a hacer
moldería en yeso de puras copitas de Catrina y de la matriz que él me había dado. Y empecé a hacer copitas, copitas, y en el balcón de la casa yo llegaba, pulía, lavaba, yo hacía todo el proceso. Ya luego él me decía, súbame las piecitas, yo se las quemo. Y así empezó cerámica la pena. Él me las quemaba, luego me decía, Laura, ya están listas, venga para que las decores. Yo iba, las decoraba, él me las esmaltaba y me las volvía a quemar. Cuando una vez yo llegué y miré un montón de copas y dije, bueno, yo ahora qué voy a hacer con todo esto, ¿a quién se las voy a vender? Y ya decidí buscar ayuda. Le dije a un concejal que si me podía colaborar. Me dicen, yo no te puedo colaborar, pero te voy a llevar a un lugar donde te pueden colaborar. Llegué a la Secretaría de Desarrollo y me dijeron, Laura, te damos la oportunidad de que salgas solamente en ferias y esos días solo sale la gente con pico y cédula. Entonces fue muy complicado. Yo dije, pero igual yo tenía toda la motivación para empezar con el proyecto, ¿cierto? Así tuviera poquitos seguidores y nadie me conociera. Yo empecé a salir a las ferias y yo casi no vendía. Las del vendía. parque. No, anteriormente esas ferias se hacían en el polideportivo del Carmen y eso era cerrado. Entonces allá casi no iba casi gente, no iba casi. Y también, entonces, ¿qué hice? Llegué y le dije a mi amigo, présteme mercancía de la que usted tiene, porque él también es ceramista. Y si yo vendo, entonces yo le doy la plata de lo que me cuesta a mí la materia. Yo la revendo, usted no la ve. Y él se moría de la risa y me dijo, bueno, y yo me llevaba la mercancía y vendía mercancía de él, mercancía de la mesa. Las copitas de Catrina, que yo saqué, las copitas mías, las normalitas, que también yo saqué, y mercancía de él. El día que más vendí mercancía fue como, pero no, 80.000 pesos. 80.000 pesos. Y yo digo, uy, vendí bastante en ese entonces. Ya luego, en medio de la pandemia, pues se fue mejorando todo, empezó a ingresar gente y nos pasaron a salir al parque principal. Ahí ya empezó a ingresar gente. Pues resulta que se empezó a vender más mercancía. Con eso yo empecé a organizar el horno que le tenía mal. Cuando yo organicé ese horno, llegó una persona y me dijo, es que estoy buscando a alguien que me haga unas botellas. Y nadie me las quiere hacer aquí en el Carmen de Villagrán. Era mi primer pedido. Y yo se las hago. Por eso no sé cómo, pero la Esa fue mi primera chamba. Así, literal. Porque les voy a comentar. Yo le dije al señor que tú se las hacías. Son unas botellas de ron gobernador de Cartagena. Mucha gente pues por allá las conoce. Y empecé a hacerlas y resulta que yo empecé a quemarlas, que porque supuestamente el horno estaba bueno. En la primera quema todo salió. Ese día yo entendí que iba a trabajar la frustración. Yo me puse a llorar y me fui para mi habitación a llorar todo el día hasta que Ay, Dios. porque yo no tengo plata, sí le pedí un adelanto, pero ya perdí mucha de Primer la reto como ganancia. emprendedora Entonces, por eso les digo que esa fue mi primera chamba. Y le dije al señor que me había organizado el horno, que sí puede. Entonces, tengan. Y entonces ya lo organizó cuando empezamos entonces a quemar otra vez ensayándolo. Yo dije, no, yo no voy a ensayar con las botellas. Voy a hacer mercancía y voy a ensayar con la mercancía. Y empezamos a quemar y el horno quedó bien. Pues resulta que empezamos a hacer esa mercancía de las botellas porque las teníamos que entregar lo más rápido posible. Y le pagué a un muchacho para que me ayudara. Ya él empezó a pulirlas, él las pulía y las lavaba. Y empezamos a quemar y se yo las decoraba, las estampaba. Y claro, empezaron a salir. Cuando se le estaban Antonio, don Antonio, ya le tengo una tanda de botellas. Si quiere, venga por ellas. Y el señor vino por ellas, se las llevó para Cartagena. Y las empezó a reempasar, súper lindo. Cuando me llama la semana siguiente y me dice, Laura, ¿cómo te parece que esas botellas, el ron se está filtrando? No, don Antonio, yo no le creo, mándeme video. De verdad, yo no creo que esas botellas, el licor se esté filtrando porque yo hice todo el proceso bien. Pues resulta que los clientes le mandaron videos del ron cuando se estaba filtrando y yo me metí. No voy a hacer capaz con esto. De verdad, yo lloraba. Y bueno, ya después yo le dije, no, tráigamelas y yo se las vuelvo a hacer. Pues yo traje toda la plata ahí, toda la plata que le cobré a él, se perdió.
Y bueno, yo no entendía por qué, cuando después yo cogí una botella y yo, pero ¿qué se está pasando? Porque si yo lo hice bien. Y metí un pincel y cuando le hice así entre la botella, había un montón de... Resulta que el muchacho que nos había ayudado a pulir las botellas, por estar a las carreras, las lavó por fuera, pero no las lavó por dentro. Entonces quedó todo el polvo de la pulida y claro, el esmalte no pegó. Mm, Y yo no sabía eso. ay, Dios. Y entonces sí, era un pedido para entregar antes del 1 de diciembre y se lo terminamos entregando por ahí a mitad de enero. Y ahí es donde uno se da cuenta que, que definitivamente uno aprende desde los errores. De los errores. Ese fue mi primer Que error. es la más Ay, importante porque a la final, sí, y de eso también pues, que se forja uno y empieza uno a darle en realidad forma a la empresa, ese tipo de cosas, porque uno ya sabe qué cosas no va a hacer, qué cosas tiene que implementar para poder como garantizar que, por ejemplo, en prever. este caso, para que salga, pero para esta belleza que estamos tomando café es de la cerámica. Ay, sí. Qué hermoso. Es muy bello, toda esta toma de tinta está muy como colibrí Está acá. Yo hermosa. tengo colibrí, Andy Guacamaya y el Yo necesitaba más caballito. belleza. Muy bello ese trabajo. Ve, ¿en qué momento, pues no sé si me estoy brincando mucho, pero en qué momento, digamos, empezaste a ver como ya más seria la cosa, en el sentido de que listo, o sea, al principio de pronto nosotros le hemos hablado mucho el tema del autoempleo, o sea, como eso es cierto, pero en qué momento ya empezó como a decir, bueno, esto es un emprendimiento, yo le quiero empezar a proyectar como empresa, que seguramente te permitió lo que es hoy. Hoy, bueno, y no lo hemos dicho, estamos acá en el local de Señor Carlapa, en el centro comercial del parque, todo eso que hay de fondo En pues los es parte de lo que 38. se, sí, no se ve todo lo que hay, pero bueno, aquí estamos y ellos también tienen su propio taller hoy día. O sea, hoy día ya ese emprendimiento del balcón pues ha crecido. O sea, ¿en qué momento? Sí, bueno, somos el balcón. Después de que a mí me organizaron el horno, me pasé para donde mi abuela, en el patio de la casa de mi abuela. Y allá fue donde yo empecé como a hacer más moldes, moldes más grandes, y empecé a hacer todo el proceso. Yo lo hacía sola, mi mamá me colaboraba a veces pues como decorando, en ese entonces ella estaba un poco enferma, y luego tuve muchos problemas con mi familia. Entonces terminé yéndome para otro lado, o sea, me tocó empezar muchas veces ese mismo año de la pandemia. Me tocó trasladarme para otra casa. En esa casa yo empecé, le dije al señor, tengo un taller, me deja tener el taller en el propio de la casa. Me dijo sí. Y luego tuve problemas con la vecina. Pero en esa casa yo vi que no era capaz de trabajar sola, porque yo hacía todo el proceso. Yo llegaba, paseaba, yo hacía los moldes, yo pulía, yo lavaba, yo decoraba, yo quemaba. Y entonces yo vi que no era capaz. Entonces, ¿qué dije? No, pues me va a tocar contratar a otra persona, porque no voy a poder con esto, pues así sea capaz. Y entonces se contrató a una muchacha, pero por horas. Y ella me ayudó, ella trabajó en otras empresas y me ayudó mucho. Y yo le sentía como un apoyo, entonces ahí fue donde empecé a emplear, no sé, ya éramos 2 personas. Luego ya trajo a la hija por raticos y empezó Cerámica La Perla a hacer más mercancía. Y así empecé, pero cuando la señora enseguida me empezó a poner problema, que porque se iba a explotar la casa, que este horno, que le salía llamas, que parecía un dragón. Entonces, el dueño de la casa me dijo, Laura, yo de verdad estoy muy contenta con usted, pero la señora enseguida no me la consígase una finca para que tenga su taller y yo le sirvo de fiador si quiere, porque yo sé que usted es muy buena paga. Así me dijo, el señor no me conocía. Y yo, bueno, está bien, pero es que de verdad estamos en temporada que ya está un poquito alta, entonces no sé si sea posible. Me dijo, no, le toca ya desocupar. El señor me fue echando así rapidito porque no se aguantaba la semana. Y luego conseguimos esa finca allá en La Aurora ¿Dónde estás ahora? y nos trasladamos para allá. Fue muy duro porque tuvimos que parar un mes y era la temporada más alta, diciembre. Y entonces yo decía, bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer. La muchacha que trabajaba con nosotros, pues paró también con nosotros porque teníamos que acomodarnos, yo no tenía el dinero, entonces tocó parar. Y yo hacía lo que pudiera, solo. O sea,
haciendo solita, yo quemaba y así yo, de verdad, en Cerámicas La Perla he empezado muchas veces. Y allá puse todo en toda la casa, entonces eso era un desorden porque yo vivía allá y tenía el taller allá. Entonces eso era un polvero, la niña se me enfermaba mucho, eso era una cosa horrible. Pero ahí empecé, ya después, a finales de diciembre, empezamos otra vez como a trabajar y se empezó a hacer todo y ya fuimos a comer un poquito. Con el paso del tiempo vi que necesitábamos ayuda y empecé a ingresar más gente. Traía gente del pueblo, pues a la vereda. Yo pienso que estoy en la vereda, ¿sabes? Llevaba gente de aquí del pueblo a la vereda y no, se aburrían porque la carretera era destapada, maluca, se caían en las Eso no motos, es eso como era ahora. horrible, Como eso era ahora, es una horrible. belleza. Y entonces me renunciaban y me tocó empezar a pagarle a las mujeres campesinas de allá para que trabajaran por nosotros. Y yo les enseñaba y les pagaba. Sí. Y entonces empecé a contratar a gente por allá para que nos ayudaran a hacer el proceso. Muchas de las mujeres que trabajan en este momento con nosotros aprendieron en Cerámicas La Perla. Entonces allá aprendieron el proceso, ellas no sabían nada de Y no cerámica trabajaban antes, me imagino. y no Simplemente se dedicaban pues se como a... dedicaban como al hogar o a las floristerías, que es lo que también se ve mucho aquí en el Carmen de Llora. Y ellas empezaron entonces a trabajar conmigo y se apañaron. Muchas en este momento todavía están trabajando desde hace ya 4 años. Y bueno, ya ahí voy con Cerámicas La Perla. El balcón donde va, por Dios. En ese momento, hasta ahí ya pues contratando pues poquita gente y les pagaba por horas. Yo no les pagaba prestaciones porque no me daban. Entonces les pagaba por horitas y, y hasta el año pasado pagué por horas. Sí. Laura, y ese tema también de, o sea, trabajar con mujeres, yo sé que puede ser difícil, pero también es bueno como ver ese proceso de aprendizaje, como soltaste, también para poder crecer en otros aspectos, inclusive tengo entendido que también estás estudiando en este momento. ¿Cómo haces para estudiar, ser mamá, trabajar? Mire, trabajar con mujeres es demasiado complicado. Las mujeres, como yo digo, somos muy hormonales. Es muy complejo, de verdad. Pero siempre me imaginé Cerámicas La Perla, yo personalmente dándole trabajo a mi familia. Hay cosas que uno a veces con la familia no puede hacerlo, pero entonces tengo personas de la familia trabajando en la empresa, son mujeres. Tengo una tía, tengo una mamá, tengo a la esposa de un tío mío y, y bueno, ya las muchachas, siempre quise que fuera una empresa de mujeres. Me parece que las mujeres son bastante responsables, son pulidas, son delicadas, ¿cierto? A pesar de que en Cerámica La Perla o en la cerámica como tal, necesitamos a veces como la fuerza de un hombre. Yo sentí que debía delegar y pienso que si yo no puedo, otra persona me va a ayudar a hacer crecer el negocio. Entonces yo decidí empezar a delegar muchas cosas. Yo en este momento vivo llena de cosas en la cabeza, de muchas cosas por hacer, porque yo pasé de la parte operativa a la parte administrativa, pero todavía sigo con la operativa. Yo sigo operativo, administrativo y hago todo. Hago de todo un poquito. Eso de ser mamá, de ser emprendedor, de estudiar, de ser la mensajera porque me toca, es muy duro. De verdad, es muy duro. Yo admiro a las personas que hacen muchas cosas a la misma vez, pero porque yo con Antonella tengo que estar de un lado para el otro, que ella está en clases de no sé qué, que en el colegio, que yo estudiando, que ella en una clase, que yo en la otra. Y adicional a eso tengo que estar pendiente de Cerámicas La Perla. Es bastante complicado. Pero es posible, ¿cierto? O sea, Sí, claro. o sea, eso es lo que yo admiro es de mujeres como tú, es como que o sea, uno las ve como tranquilas, o sea, simplemente puedo manejar este caos y lo voy llevando. Es una cosa que la cerámica a mí me ha enseñado, porque yo de verdad me desesperaba mucho. La cerámica me ha enseñado la paciencia, me ha enseñado a controlar esa frustración. Entonces yo ya no ando con apuros, porque la cerámica es así, tiene su tiempo Exacto. y no la puedo acelerar. Entonces es como en la vida, no acelere. ¿Para qué acelera? De verdad, uno acelera
todo se daña, Ahora, pero no mira, funciona. qué pena interrumpirte, pero sabes que no quiero dejar pasar algo que dijiste, el tema de legal, que es muy importante en el tema de cuando ese emprendimiento empieza en pequeño y en realidad empieza a crecer, es porque hay que identificar eso. O sea, para poder que las cosas crezcan, como muy mal le diste, hay que delegar, porque si no es imposible. O sea, te quedas en auto, básicamente. Sí, Cuando uno quiere hacer todo, o sea, no, y es entender, oye, sí, te hago muchas cosas, pero no haces todo. Me imagino que sí, vos te encargabas de algunas cosas del taller, pero ya no te sientas a pulir un pocillo porque pues ya tenés quien lo hace, sí, ¿cierto? Entonces, porque estás en otro papel de pronto más importante para hacer mi perros y para tus trabajadores seguir creciendo. sí. Yo he entendido con el paso del tiempo que la mentalidad es súper poderosa. Entonces, si uno quiere ser pobre, así se queda, así se queda. Sí, pero Yo he cambiado con el paso del tiempo porque yo sé y soy consciente de que tenía una mentalidad muy pobre y por eso yo no avanzaba. En este último tiempo, yo que escucho, pues pensarán que es muy bobo, pero mucho documental motivacional, leo muchos libros motivacionales que me ayudan de pronto a tener una mentalidad muy fuerte, porque por ejemplo, el año pasado, Cerámicas La Perla se quebró. En 2 meses se quebró por algo que pasó muy personal y yo estuve en un colapso de que pensé que me iba a tener que ir para una clínica de locos, de verdad, porque a mí me dio una crisis grandísima, ¿no? Yo estuve encerrada, yo no quería sino llorar y yo no sabía, me salían tantas lágrimas. Y se quebró en 2 meses, a los 2 meses yo perdí Cerámicas La Perla, yo no volví a funcionar con Cerámicas La Perla. A los 2 meses lo cogí y yo dije, yo soy capaz con esto. Yo soy madre, cabeza de familia. Yo mantengo a mi hija, yo soy la que responde por ella. Y yo creo que ella es la que me ha dado más impulso a que yo saque adelante Cerámica La Perla. Entonces, cuando yo vi que Cerámica La Perla se quebró, yo no tenía un solo peso. Y Cerámica La Perla estaba quebrado totalmente. Yo dije, ahora yo qué voy a hacer. Mi mamá me prestó plata y dije, empecé con eso. Y miré a ver qué hacen. Y volví a llamar a las muchachas que trabajaban con nosotros para que trabajaran. Y yo no sé cómo hice, pero en un mes Cerámicas La Perla se levantó. Yo siempre he dicho que yo nací para ser una empresaria exitosa. Y la mentalidad en este momento no la voy a cambiar porque de junio del año pasado a julio de este año, Cerámicas La Perla ha crecido lo que no creció en esos 5 años del año pasado. Creció en un 200%. En este momento yo le doy, por ejemplo, a las muchachas, ya tienen todas sus prestaciones, tengo vinculadas a casi 10 personas, tengo trabajando a 13 personas, algunas trabajando en prestación de servicio y no les ha faltado nada. Mira, yo pensé este año que yo no iba a ser capaz de pronto de pagar una prima, pero yo dije, lo voy a hacer y no me voy a sacar a ninguno. Y empecé a hacerlo y me di cuenta que sí fui capaz. En mitad de año yo dije, soy capaz de seguir con ellas. Les pagué la prima, que yo dije, ¿será que sí soy capaz de pagarles la prima? ¿Será que sí soy capaz de pagarles la seguridad social? Y no les he faltado ningún mes con eso. Y me considero una persona súper justa con respecto a lo de las prestaciones. Este año ha sido el año en donde yo me he asesorado, he estudiado, he comprendido más a Cerámicas La Perla, he comprendido los negocios de todas las personas porque es que uno no trabaja con desorden. He comprendido que necesitamos un contador, porque es una cosa que nosotros no podemos hacer. He comprendido que necesitamos estar un abogado, porque hay cosas que uno no entiende y uno no sabe. He comprendido que necesitamos un administrador. Por eso yo en este momento estoy estudiando administración de empresas, porque yo dije, tengo que ser yo la que se apodere de mi negocio, sino quién. ahora, contanos, como para meternos un poquito en lado, ¿por qué te decidiste como el tema de estudiar administración de empresas? O sea, vos ya una necesidad por todo ese crecimiento y lo que dijiste que desde el año pasado que tuvieron como ese bachecito y empezaron ya como a formar ya esto como una empresa y que ya tenés seguridad social, tenés tus trabajadores, tenés 10 vínculos, dijiste. Esa fue como la necesidad por la que nació decidir estudiar administración de empresas. Pues la verdad, la capacidad económica que yo tenía anteriormente, pues era muy poca, ¿cierto? Para yo estudiar en una universidad, no pasé a una universidad pública, después me dediqué a trabajar
Y yo decía, pues si trabajo, no puedo estudiar porque me gano muy poquito dinero. Cuando yo creé Cerámicas La Perla, pues yo quería estudiar, pero no me alcanzaba el dinero. No me alcanzaba. El año pasado, yo ya lo tengo mucho en mente, el año pasado cuando pasó todo, pues yo dije, voy a ver si me da para empezar a estudiar. ¿Qué quería estudiar? No sé, estaba mirando la posibilidad de algo en lo que yo le pueda colaborar a Cerámicas La Perla. Y decidí que fuera administración de empresas, ¿saben? Contaduría, quizás, o de pronto artes plásticas, ¿cierto? Pero ya estoy más en la parte administrativa, entonces me fui por la parte de administración de empresas porque quisiera como empezar a organizar más Cerámicas La Perla, como yo soy la única que maneja la plata, entonces yo digo, no, pues no pasa nada, pero el año pasado para mí me empezó a tocar a declarar renta, que yo declaro ya desde hace 3 años. Yo dije, ahora sí, ¿qué es esto? Yo ni siquiera sabía qué era eso. Vi la necesidad de la organización de Cerámicas La Perla, siempre lo he querido organizar muy bien. Y este es el año donde yo dije, si yo no termino este año con Cerámicas La Perla organizada, no hice nada. Entonces estoy en ese proceso de organización y de que sea yo la que maneje Cerámicas La Perla de la mejor manera. Nosotros como Natu Producciones, bueno, que nos enfocamos en el tema del marketing, creación del contenido, algo que yo pongo como ejemplo, yo siempre digo, tú no tienes que tener una agencia, tú no tienes que ser pues, el mejor diseñador, ni nada de eso, ni invertir mucho dinero en pauta para hacer un buen marketing, de una forma orgánica, de una forma empírica. Y yo admiro mucho a la Perla por todo ese proceso que haces. Admiro mucho que ustedes se meten en todo, o sea, cómo ustedes hacen eso, cómo aprendiste a manejar, cómo lo han hecho. Creo que es otro mundo. Pues, O sea, es que la Perla, desde el tema de la experiencia, cómo es el servicio al cliente, cómo es un tema de asesoría con ellos. O sea, yo la admiro porque sé que es una mujer que ha aprendido es en el camino, o sea, trabajando, equivocándose, entonces yo la admiro mucho y yo digo, ¿cómo hacen esa posición para esos seguidores que tienen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo insiste? Porque, o sea, tú no eres como que te dan arranque hoy de publicar una historia y duras un mes, no, o sea, hay ustedes constancia. son constantes, que eso es lo que genera un posicionamiento, entonces, ¿cómo se les tiene con el tema de las redes sociales? ¿Cómo se refiere? Pues la verdad, yo les digo, yo soy muy empírica. Es más, yo no sé mover redes sociales, yo he aprendido como a las, por decirlo así, porque yo malísima para tomar fotos, malísima para hacer videos, pero pienso que el movimiento de las redes sociales me ha ayudado mucho. Es más, ustedes hacen videos muy lindos. Yo hago mis videos, no quedan tan bonitos y los monto en las historias. Yo en este momento tengo 7.000 seguidores, creo que un poquito porcentaje es de conocidos. Yo no conozco las personas que me siguen. O pueden ser personas que de pronto han ido a las experiencias que se encontraron con Cerámicas La Perla en Google o alguien se las recomendó. Pero realmente las redes sociales yo no le pago pautas, o sea, todo ha sido súper orgánico en Cerámicas La Perla. Que quisiéramos hacerlo en algún momento, claro, es que no nos podemos cerrar como a esa posibilidad, pero yo soy la que maneja también redes sociales, yo soy la que hace videos muchas veces, entonces todas las fotos, los videos que ve, están hechos por Laura Vanessa Molina. No hay No, otra persona que es lo muy haga. admirable. Una estrategia que ellos tienen allá en su taller es que uno termina la experiencia y le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo se sintieron? ¿Si les gustó? Y uno, ay, sí, sí, bueno. Entonces, cuente cómo es la estrategia. Listo. Muy buena, La muy estrategia buena. que yo tengo, yo estoy muy bien posicionada y nadie me lo Sí, cree, es Google. Google. La gente llega a Cerámicas La Perla por Google, sea en el almacén o sea en el taller, sobre todo en las experiencias. Y yo les digo, bueno, entonces me van a dar la propina. La gente se queda como así, la propina, me está pidiendo la propina a la dueña. Y yo, sí, la propina que ustedes me van a dar es una reseña en Google. Me cuentan cómo les fue, nos dejan la reseña, pueden tomar foticos. Entonces, ha sido muy bueno el posicionamiento que ha tenido Cerámicas La Perla. Y es más, la gente llega ya por ChatGPT.
estamos tan bien posicionados que Imagínate. ellos buscan en ChatGPT y aparecemos de primeritos o de los primeros. Entonces, miren que no se necesita invertir mucho dinero, simplemente como las ganas y la constancia, porque es que la perla así es constante y no solo es. Ustedes allá van y ustedes no le dicen, aquí hay un horno, aquí se crema, aquí se quema, Sí, se se puede quema, cremar también. de paz, Ese negocio puede ser un poco ilegal. ese sí. Ese es un negocio. Estoy viendo una serie, me gusta esa serie hace poco, Mindfulness para asesinos. me puse a ver una, después les cuento. Ahí están las vías para que diversifique la Para, economía. no, se puede cremar y se puede quemar. Bueno, ellos no solo son como esas paredes de aquí se iba a volver a decir, aquí se quema, aquí se pinta, aquí eso, aquí lo otro, no, o sea, ellos es como que te cuentan una historia, te van preguntando, Experiencia muy bacana. ay, o sea, es delicioso, o sea, de verdad es delicioso y me parece algo muy bueno que todos los negocios deberían de tener. ¿Cómo cuento yo un proceso? Contando una historia, contando qué creen, preguntando a los demás, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se hace eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les han dicho? Entonces yo dije, uff, tiene muy claro en cómo llevar a una persona a través de una experiencia, porque la experiencia ya se volvió algo muy toda esa experiencia y no, o sea, cuando es una experiencia real, no nos da miedo decir es que yo sí tengo una experiencia y la perla sí tiene una experiencia. Tú vas allá y te cuentan esa historia, pero a la vez te están enseñando cómo es el proceso de la cerámica, cómo es el tema del tiempo de la cerámica. Entonces los admiro mucho por eso. En parte es cierto que fue como, "Ay, yo quiero invitar a la perla porque conecté súper bien con el lugar y siento que entonces, son un ejemplo de posicionamiento orgánico, de un ejemplo de constancia, un ejemplo pues, adicional adicional no, principalmente yo creo que es como la berraquera, la perseverancia, pues me estoy dando cuenta a través de tu historia, que realmente es la perseverancia y el enfoque, mostrar como tu esencia. Entonces, que la perla, o sea, la perla es Laura también. Hoy la marca, o sea, yo siento que tiene una marca muy posicionada, pues en este caso, pero precisamente como consecuencia de todo lo que hace, es que lo que nosotros insistimos mucho en empresas, o sea, es que no tiene que pensar es en hacer crecer la marca, porque a la final, que tengo, vos tenés una buena cantidad de seguidores en Instagram, pero la gente tiene muchos seguidores, pero su marca ni está definida, Nadie los quiere. y esos seguidores ni siquiera saben para qué, o sea, vos tenés un número inflado, pueden inflar esos números comprando seguidores para año, pero la verdad, que sabes, bacano ese crecimiento de cosas así va haciendo lentamente, pero que te da unos buenos resultados. Sí. Mira que sí, estamos pues, súper bien. Y que la lucha de Laura es el reflejo de ese posicionamiento. Sí. No es simplemente, ay, compremos también me posiciono. No, no. O sea, ella lo ha trabajado. Y sabes qué siento yo que, y Laura me profundicemos en este tema, el tema que entendés mucho lo de los tiempos, o sea, lo de la cerámica te ha dado todo ese tema de que es que todo en la vida tiene su tiempo. Yo creo que en eso, en la marca, en el tema de las redes sociales, cómo lo manejas, también le has dado su tiempo. Nosotros hemos cogido clientes que a veces quieren que nosotros les entreguemos Un montón de seguidores. los resultados y un montón de vainas. cosas así como y que así. un día para otro la marca sea súper conocida, No. como la cerámica tiene. Sí, total. Les voy a contar un poquito, si se puede, de cómo empezaron las experiencias. Sí, claro. Resulta que una muchacha se comunicó conmigo. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Es que unas amigas y yo queremos ir a vivir una experiencia, pues a pintar plata. Y yo le dije, no, pero es que yo no hago experiencias. Eso fue en agosto del 2023, hace 3 años. Y ella me dijo, ay, ¿cómo que no? Si a ti te super recomendaron en TikTok. En ese entonces, Cerámicas La Perla no tenía TikTok y yo menos. TikTok hace poquito lo abrí. Y yo le dije, no, pero ¿quién? Porque, o sea, yo no hago experiencias. Y llegó y me dijo, ay, ven, pero tú tienes taller. Y ella me insistió mucho y yo le dije, ah, sí. Me dijo, ven, ¿no te gustaría darnos la experiencia? Ella me insistió tanto que yo le dije que sí. Resulta que yo le di un valor a ella. ¿Cuánto nos cobras? Les di un valor que yo terminé perdiendo plata en la experiencia. Ellas llegaron felices, pintaron sus platos y les pregunté que cuál era el motivo de hacer esa experiencia. Y las tres me dijeron, estamos despechadas.
Y yo, pero ¿cómo así? No, venga, yo me siento y chismoseamos. Y me senté con ellas y entonces empezaron a contarme sus cosas. Las dos amigas de la muchacha que se comunicó conmigo, pues muertas de la risa por sus cosas. La niña que se comunicó conmigo sí estuvo triste, lagrimió, estaba muy depresiva y en su plato hizo una frase de desapego. Ella tomó fotos, videos y ya se fueron súper felices, les encantó la experiencia. Cuando a la semana siguiente yo veo que me empiezan a ingresar muchos mensajes, muchos. Y yo decía, pero qué publicación puse yo en Instagram o en Facebook, que la gente está como tan alborotada. Cuando voy a ver el celular, el WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Es que queremos ir a hacer el plan. Y yo le decía a la gente, pero ¿de qué plan me estás hablando? Cuando por allá un muchacho me dice, es que vimos un video en TikTok y queremos ir a pintar platos. Y yo, ay, mamá. Cuando ya María se comunica conmigo y me dice, Lau, ¿cómo te parece? Que monté un video en TikTok, el video se volvió viral y me están preguntando por las experiencias. Yo ya di el valor, yo ya di tu número y yo, ay, El valor también. y yo, María, lo que pasa es que, o sea, es mi primera vez haciendo experiencias, yo les di un valor a ustedes, de verdad que terminé perdiendo plata, no gané, entonces yo no les puedo dar la experiencia a las otras personas a ese precio. Me dijo, ay, Lau, ¿cómo así? No, entonces yo voy a dar tu número de WhatsApp, pero empieza con las experiencias. Ellas cuando fueron al taller eran muy pequeñas. Y ella me dijo, eso te puede hacer ayudar a crecer el negocio. Pues sí, resulta que sí, anteriormente no hacían tantas experiencias aquí en el Carmen de Viboral y empecé yo a hacer las experiencias y a mí sí me ha gustado que las personas tengan una experiencia. Entonces, no es solamente el hecho de recibir el dinero, es el hecho de que la gente se sienta bien con esa experiencia. Entonces yo me les enfocaba, les decía, mire, la pincelada se hace así, se esmalta así, se decora así, el pigmento no puede quedar espeso, o sea, me le enfoco mucho a la persona para que haga una experiencia bonita y salga O súper sea, tu contenta. vida como yo, que me di cuenta de mí, Exacto, así. yo No, también. pero tú hiciste algo lindo. Entonces, entonces resulta que empezaron a llegar muchas personas de cuenta de ese TikTok y mucha gente en que las redes sociales tienen muchos seguidores, que son influencers, yo no sabía. Y esa gente me empezó a etiquetar y a mí me preguntaban, ay, ¿cuánto te pagó esta persona por hacerte la publicidad? Y yo, no, antes ella me pagó a mí. Sí, y así empezaron las experiencias La Perla. Se crearon del voz a voz. Y sí, entonces ya después de ver que ese negocio estaba funcionando, yo empecé entonces a publicarlo de las experiencias, ya, o sea, ya a trabajar con experiencias y con el taller como tal. Ahí hubieras podido estudiar otra alternativa, psicología. Porque Sí, también. no, porque así es una experiencia muy bacana. Nosotros pues como parte de la alianza con Alvarero, pues a conocer por las de Alvarero, y fue y vivió la experiencia, yo desde detrás de cámaras. Pero va muy bacano ese tema de cómo las llevas, la charladita, o sea, muy bacano y no hay como afán, o sea, porque pues de pronto, ay, pues, la experiencia es una hora y Muévase no, más de que la macha. o sea, se ve que es un parche bacano. Sí. Sí, y a mí me pasó que yo estaba muy agotada por lo de mi Ramón, es nuestro perro favorito, amado, el bebé. Entonces, uno se pone muy triste si uno de sus perros se enferma o también está Claro. mal. Y yo venía ese día de andar corriendo de uno para otro y yo no sé, yo sentí, sí, esa terapia. O sea, la experiencia sí se siente como terapia. Y yo le dije, ay, amor, yo necesitaba esto. O sea, le dije, amor, yo necesitaba esto. Qué rico, o sea, escuchar un proceso, lo que tú hablas de los tiempos, entender que es que una pieza vale, es barata para el tiempo que le dedica un artesano y ese trabajo a mano. Y entender eso y uno meterse en la película, pues ahí entender y también uno reflejar cómo se siente. Y casualmente yo pinté fue casa, porque realmente sentía que necesitaba volver a estar, conectar con mi casa, porque llevamos unos días muy movidos, de estar Sí. que el veterinario, que el morral, que el trabajo y todo era por fuera, y yo, eso es lo que yo necesitaba conectar otra vez con mi casa, con la naturaleza, y lo reflejé. Entonces, sí, yo creo que la experiencia de cerámica es más No, súper terapia recomendada. que cualquier cosa. Recomendada. Sí. Uno llega, yo siempre digo que las personas llegan allá a la experiencia a desconectarse totalmente con lo que viven en el día a día. Entonces ellos se desconectan. En ese momento ellos no piensan en nada, sino en pintar la pieza y ya se les olvida el resto.
Y eso es chévere. Vos, como una estudiante de administración de empresas, estando en la perla donde la tenés, ¿para dónde la estás proyectando? ¿Para dónde crees que va la empresa? Yo siempre me he visto como una empresa súper bien posicionada aquí en el Carmen de Ural de Cerámica. En este momento yo soy persona natural, pero quisiera ser una empresa, una persona jurídica que le dé mucho empleo a muchas personas aquí en el Carmen de Ural, ¿cierto? Porque mi idea es proyectar y dar a conocer toda esa labor que se hace con las artesanas y entregársela a más personas para que se siga haciendo de generación en generación. No quiero acabar pues como la tradición, pero sí me veo muy bien posicionada aquí en el Carmen de Ural, creciendo bastante, teniendo ventas cada mes más altas y dándome a conocer no solamente aquí en el Carmen de Ural, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Ha sido pues como mi proyecto. Este año he cumplido mucho de los objetivos que tenía desde el principio de año. Para el próximo, yo espero crecer muchísimo. Bacano, bacano la proyección. Eh, Antes pues, de ir cerrando en la descripción del capítulo, igual vamos a dejar las redes sociales para que pues, puedan a la perla. Igual en el capítulo invitadísimos a que nos comenten lo que quieran pues, A preguntarle a ver, Laura, a saber, se suscriban, también ahí aprovechamos. Y digamos como para ir cerrando el tema de las experiencias, queremos como que nos profundizas un poquito en eso, cómo se hace, cómo es el tema, ahora que también se están haciendo aquí en el parque. Bueno, en el taller pueden las personas ir a hacer una experiencia de modelado o experiencia de decoración. Son 3 horas donde ellos van a estar tranquilos, conociendo el proceso, se les trata súper bien, se les da tintico aromática, fresitas con crema para que se sientan como en casa. Allá, pues la experiencia sí debe ser con reserva previa, desde el En el WhatsApp taller. o en las redes sociales y en el taller. Y tenemos también para las personas que vienen así con mucho amor, Alfarero Café, el mejor café del Carmen de Oral, siempre lo he dicho, es súper rico. Pueden venir a tomarse el cafecito, a comerse un postrecito o una parvita así bien rica que venden en Alfarero y pueden pintar una pieza. Ya el valor, por ejemplo, en alfarero es dependiendo la pieza que escojan. En cerámicas La Perla, el taller, para que conozcan el recorrido y todo lo que se hace, es a 90.000 pesos por persona, incluye todos los materiales. Igual, si desean más información, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 321-849-4847 o seguirnos en las redes sociales. Estamos como @cerámicas La Perla en Instagram y en TikTok. Y en Facebook estamos como Cerámicas La Perla. Y ya las personas que digan, ay, no, es que yo no soy artista, que es que a mí no me gusta, que es que yo no soy bueno con las manualidades, pueden venir a comprarnos lo que quieran acá, en las varillas, pocillos, materas, mejor dicho, de todo. La mejor atención, eso sí se les aseguro, en el Parque Centro Comercial, el local 78. Sí, sí. También consiguen cosas para los que les gusta el café, para filtrar café, hermosas. sí, igual ahorita ya nos van a Ah, ver. bueno, aquí se ve, creo. Ahorita nos mostramos. Sí, no, ahora no, pues muchas gracias. Quedamos muy, muy contentos con esta historia, pues conocíamos un poco, pero bueno, hoy nos dimos cuenta de mucho más. Eh, para adelante, pues bacanísimo todo lo que están presentando ustedes con la perla, muy bacano el tema de que, por ejemplo, tengas tantas mujeres empleadas ya y que pues también el tema de que empleaste como todo alrededor del taller tus mujeres campesinas, pues porque fue por una necesidad de transporte, pero mira que también ya empezó también a fluir con un propósito que vos tenías, que era con el tema de la mujer. Sí, Súper exacto. bacano. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Contar esta historia me devuelve mucho a donde empecé y en este momento hace que me sienta muy feliz en el momento en el que estoy, que he crecido demasiado, de verdad que Y sí. con toda la razón, tienes que estar feliz de este Sí, no, bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por este momento. Y no, no nos equivocamos, ¿no? Era una historia de mucha berraquera, de mucho aprendizaje y de motivación también para las personas que nos ven, porque realmente uno se puede levantar 1000 veces desde que el propósito no cambie. Exacto. Cuando el propósito está, el tiene que volver a parar. Sí, Bacano. total. No, entonces por este capítulo no es más.
Los esperamos en un próximo, los invitamos a que se suscriban y como les dijimos ahora, en redes sociales, en la descripción del capítulo y también en Instagram y en el short van a encontrar toda la información que están instalando. Entonces, chao, hasta la próxima. Muchas gracias.